Bueno, ahí estamos. Bueno, a medida que vayan llegando los voy a ir incorporando, de todas maneras, así que no se preocupen porque no me distrae demasiado. Bueno, retomamos entonces la clase pasada, que estábamos empezando a ver el signo. Bueno, habíamos avanzado bastante en la caracterización del signo según Saussure. Yo le dejé más que nada una pregunta, la tercera, que era para que miraran a ver si podían encontrar la respuesta para hoy. Pero primero vamos a repasar un poquito, porque bueno, ya que pasó más tiempo de lo normal, recordemos un poco que para Saussure el signo lingüístico está formado por dos partes que están estrechamente unidas y que tienen todas las características que habíamos visto antes de la lengua. Por lo tanto, esas dos partes son igualmente mentales, psíquicas, están en la mente colectiva y parcialmente en la mente individual también, pero fundamentalmente hay que resaltar esto. Aparte de las otras características de la lengua, esta cuestión, el concepto y la imagen acústica, que son esas dos partes que están unidas, ¿sí? No importa cómo lo dibujemos, digamos, porque es una forma de representarlo, ya que el signo es imperceptible, digamos, inaprensible, y como la lengua en su conjunto. Bueno, esas dos partes son mentales. El concepto es una parte del pensamiento, una idea, y la imagen acústica es una huella o representación de un sonido o de un conjunto de sonidos, que en definitiva constituirán la palabra, pero la palabra pertenece al habla, ¿no? Hablamos con palabras, pero esas palabras existen gracias a que previamente existen los signos de la lengua. ¿Sí? Hasta acá era más o menos lo que habíamos estado viendo. Fundamental entonces distinguir entre sonido e imagen acústica, que son dos cosas completamente distintas, aunque por supuesto relacionadas, ¿sí? Pero la imagen acústica pertenece al signo y por lo tanto a la lengua, mientras que el sonido, que forma parte de lo que podemos llamar palabra y que después vamos a ver más adelante como enunciado, ¿sí? Eso pertenece al habla y entonces lo descartamos por ahora, porque lo que nos interesa, ya lo sabemos, es estudiar, según Saussure, la lengua. Ahora, eh, definido el signo de esta manera, Saussure plantea casi de inmediato, ahora vamos a ver las características justamente, pero eh, plantea de inmediato la posibilidad de que haya otros signos en la vida social. Y esos signos podrían ser estudiados por una ciencia más amplia que la lingüística, que se llamaría semiología. Semiología, como vimos en la primera clase, es estudio de los signos. Bueno, pero acá Saussure da esta primera definición, aunque no llegue a desarrollarla demasiado, pero da algunos ejemplos de signos utilizados en la vida cotidiana, que uno podría ampliar hasta cierto punto, pero son significativos los ejemplos que él da, que él dice, bueno, las insignias militares, la regla de cortesía, las señales que se hacen en los barcos, algunos alfabetos de sordomudos. Bueno, uno podría agregar señales de tránsito, el semáforo, por ejemplo, cosas así. Y vamos a ver que estos signos que él elige tienen cierta característica particular, que es lo que yo les dejé como pregunta. Pero a partir de esto lo que él hace es cambiar el nombre de concepto de imagen acústica y las reemplaza por significado significante. El concepto se pasa a llamar significado y la imagen acústica pasa a llamarse significante. En principio porque a él le parece, con bastante razón, que son palabras más abstractas y que sirven más para lo que él quiere desarrollar, porque concepto e imagen acústica son palabras que están cargadas de muchos significados históricamente
y ambiguas, digamos, pueden llevar a ser mal interpretadas. Ya dije que uno utiliza muchas veces palabras en ciencias sociales, ¿no? Se utilizan palabras más o menos comunes y eso lleva a una confusión, porque lo que importa siempre es la definición precisa que da cada autor. El nombre es secundario, podría reemplazarse por una letra griega, pero bueno, eso se usa en ciencias exactas. En ciencias sociales siempre se usan palabras relativamente comunes. A veces se inventan algunas palabras, pero en este caso, significado y significante acentúan el carácter global y estrechamente unido de las dos caras del signo, en la medida en que justamente el significado significa al significante y el significante es significado por el significado. ¿Sí? Esto que parece un trabalenguas, en realidad es la base de la utilidad de esta denominación para el signo lingüístico en principio, pero después también para los otros tipos de signos, porque ya ahí en los otros tipos de signos, incluso en los que él ha mencionado como ejemplos posibles para analizar, para que estudie la semiología, ahí podemos encontrar significantes significados, ¿sí? Pero no conceptos imagen acústica siempre, ¿sí? Justamente tomando el semáforo, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿cuáles son los significantes en el semáforo? ¿Sí? ¿Cuáles le parecen que son los elementos que en un semáforo significan y cuáles elementos serían aquellos significados? ¿Sí? ¿Cómo lo imaginan? ¿Cómo lo pueden imaginar? El color de los semáforos es el significante y cada color tiene un significado. Claro, perfecto. ¿Y cuál sería el significado, por ejemplo, del color rojo? Frenar. Que no se puede pasar o precaución. Igual No se puede pasar. dependiendo del caso. No, no, el semáforo rojo no. No, no, el color rojo significa que hay que detenerse, sí. Sí, sí, no, no depende del caso, no. Precaución es el amarillo. Y verde que se puede pasar, sí. Sí. Efectivamente, digamos que las luces son el significante, cada una de ellas tiene un color, es verdad. También tiene una posición fija, ¿eh? Cuando uno es daltónico, por ejemplo, tiene que fijarse en la posición, memorizar la posición de cada uno porque no distingue por ahí entre uno y otro. O cuando está roto el vidrio y se ve solamente la luz, pero uno sabe que arriba está el rojo, ¿no? Rojo, amarillo, verde. Esa, ¿no? Entonces, bueno, pero no importa, las luces en general son el significante y el significado es una acción que hay que realizar obligatoriamente, porque si no hay, por un lado, castigo, multa o lo que sea, o por otro lado puede haber un accidente. Vale decir, el significante no es acústico, más allá de que hay semáforos, por supuesto, acústicos para ciegos, pero a eso aparte. Estoy hablando del semáforo común. El significante no es acústico porque es visual, y el significado tampoco es conceptual, porque detenerse no es un concepto, es una acción que uno debe realizar, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos otro tipo de signo completamente distinto, pero que puede también interpretarse como significante y significado. Por supuesto, mucho más sencillo que la lengua, que es un sistema, como decía la otra vez, que está compuesto por miles de signos que se van combinando, ¿sí? Acá no hay combinación posible, hay solamente una sucesión de signos. Se pueden combinar a veces con la luz de giro, ¿no? La luz para doblar. Eso puede ser una combinación, pero es para algunos semáforos nada más, la mayoría no lo tiene. Así que tenemos la lengua como un sistema hipercomplejo y el semáforo como un sistema sumamente simple. En realidad, podría haber un sistema más simple que sería con dos signos, ¿sí? Que no necesariamente serían dos luces, puede ser una luz que se prende y se apaga, como en muchos casos que podemos utilizar ese tipo de código, ¿no? Una luz prendida significa tal cosa, la misma luz apagada significa tal cosa. Evidentemente, para que sea un sistema, tiene que haber por lo menos dos signos, no podría haber un sistema de un signo, ¿sí? Eso es contradictorio porque ya hablamos de lo que es un sistema que tiene que tener elementos,
pero elementos en plural, o sea, por lo menos dos. No puede haber un sistema de uno solo, de un solo elemento. Pero en este caso, lo mínimo sería dos. En el caso del semáforo habría tres. Después hay otros, que pueden ser 20 o pueden ser 300 o pueden ser 1000, etc. Pero justamente lo que propone Saussure es que la lingüística, por ser, por estar más desarrollada, digamos, como ciencia, especialmente por el mismo, ¿no? Y por abocarse a un sistema que en principio es el más complejo de todos, que es la lengua, podría servir como modelo para la semiología. Es decir, la semiología de origen saussuriano tiene una base lingüística, cosa que estamos viendo, claro, desde la primera clase. Esto tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas, una serie de probabilidades y una serie de limitaciones. Ahora vamos a ver algunas, pero no todas, porque tampoco tenemos otro autor, digamos, que proponga otra semiología distinta. ¿Por qué no lo vemos? No está en el programa, pero podría haber semiologías o semióticas más amplias, ¿sí? Que esta. Pero bueno, vamos a ver por qué es una semiología limitada, que tiene estas limitaciones deliberadas, ¿no? Es decir, que es la propuesta propia de el propio Saussure, ¿no? Que es lo que propone esto, una ciencia que se dedique a estudiar los signos, todos los sistemas de signos que pueda encontrar en una sociedad determinada, y para ello emplee algunas cosas, algunos conceptos, algunos mecanismos, reglas que estén presentes en la lengua y que se hayan estudiado primero en la lengua. ¿Funciona siempre? No, no siempre funciona. Pero bueno, eso es una posibilidad. Ver qué pasa cuando se aplican los mecanismos de la lengua o los conceptos de la lengua a otro tipo de signos que no sean lingüísticos, como los que vimos en esos ejemplos dados por él y el que yo agregué, o en general las señales de tránsito que pueden llegar a constituir un sistema que incluya el semáforo o no. No importa esto demasiado para la cuestión porque no nos vamos a extender demasiado en otro sistema de signos, pero es bueno tenerlo presente como punto de comparación. La lengua como un sistema muy complejo, mientras que otros son, por supuesto, mucho más sencillos hasta llegar a sistemas que tengan solamente dos signos, ¿sí? Esto es posible. Ahora, ¿cuáles son las características del signo lingüístico? Volvemos al signo lingüístico y después vamos a ver cómo funciona en relación con los otros, ¿no? Pero recuerden que Saussure en realidad se dedica solo al signo lingüístico. Los otros tipos de signos solamente los menciona casi al pasar y a veces hace alguna referencia a otros tipos de signos, como puede ser la escritura, que le sirven como metáfora o como comparación, pero en realidad él se concentra en el signo lingüístico. Recuerden que el signo lingüístico es hablado, ¿sí? Verbal, oral, ¿sí? No tiene que ver con la escritura, ¿sí? Es solo verbal. Aquello que estamos haciendo justamente ahora es hablar, ¿no? Hablar. En ese sentido vamos a ver dos características. Siempre recuerden que Saussure divide todo en dos, ¿no? En dicotomía. Siempre en Saussure hay dos partes, dos polos. Uno más importante que el otro, generalmente. La primera característica que podríamos señalar, o primer principio, como lo llama él, principio, es la linealidad. Linealidad. Él dice el signo es lineal. Forma una especie de línea temporal, ¿sí? Una línea en el tiempo. ¿Por qué? Por la característica acústica del significante, por su dependencia del sonido posterior, ¿no? No es, la imagen acústica no es sonido, pero de todas maneras está relacionada con el sonido. Y entonces un signo va detrás del otro, obligatoriamente, formando una especie de línea, ¿sí? Imaginaria en realidad, pero
Sí, por supuesto, hay ahí una dimensión temporal, es una línea de tiempo. Y en esto sí lo compara, digamos, con la escritura, por ejemplo, ¿no? La escritura se ve que es lineal, generalmente. La escritura puede ir de izquierda a derecha, como en el caso nuestro, o puede ir de derecha a izquierda, o de arriba hacia abajo, o incluso de abajo hacia arriba. Sí, no conozco ningún ejemplo, pero puede ir en cualquier dirección, pero siempre es lineal, ¿no? Y eso lo menciona como una forma de visualizar lo que sería la linealidad del signo lingüístico, que depende del carácter auditivo o acústico del significante. Ahora, yo les pregunto, basándonos en esta definición, la pregunta sería, si el signo lingüístico es lineal por el carácter auditivo del significante, todos los signos, todo el resto de los signos serían también lineales. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Y cómo la fundamentarían? Esto no hace falta leer nada para esto, simplemente sale de la propia definición, ¿sí? Se infiere, se razona de la propia definición. Repito, si el signo es lineal por el carácter auditivo del significante, todos los otros signos no lingüísticos serían también lineales. Solamente los hablados. No, bueno, eso sí, eso sí es la definición. Yo me refiero a los otros signos no hablados. Y sí, porque cada signo tiene su significante y su Yo significado. creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 50% pueden acertar, obviamente. Igual perdieron los dos, pero digo, si tienen 50%, tienen bastante probabilidad de acertar. En la pregunta, la cuestión es la fundamentación. Igual en este caso está mal, ¿sí? Es no. Pero la pregunta sería ¿por qué? La fundamentación de por qué, ¿no? ¿Por qué los otros signos no serían lineales? Está, repito, está en la misma definición, ¿eh? Esto es complicado porque, digo, hay que acostumbrarse un poco, digamos, a razonar basándose en los elementos que están ahí presentes, están implícitos en la misma definición, ¿no? Si no pueden sacar de ahí de esa definición la respuesta, bueno, ahí hay un problema de razonamiento, no de lectura o de, digamos, de que no hayan leído el tema o que no haya una explicación previa, está en la definición misma, ¿sí? Pues yo puedo dar una pista, pero ya al lado de la pista, obviamente, estaría la fundamentación. Es decir, todos los signos tienen carácter auditivo, es decir, todos los significantes tienen carácter auditivo. No, profe. Bueno, entonces de ahí sale la respuesta. Si no tienen carácter auditivo, no tienen por qué ser lineales, ¿sí? Si el carácter lineal depende del carácter auditivo, los signos que no tengan carácter auditivo no tienen por qué ser lineales, ¿sí? Repito, esto se infiere, se deduce, bueno, se deduce no es una palabra exacta acá en este caso, pero se infiere de la propia definición, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto porque puede haber preguntas así que no tienen que ver con algo que tengan que leer, o sino tengan que inferir, que tengan que razonar, porque justamente esta es una materia para razonar, ¿sí? De ahí la verdadera dificultad. Insisto, y acá vendrían los ejemplos, ¿no? Un ejemplo, pero los ejemplos siempre van al final, ¿no? Primero es la teoría, después son los ejemplos. Después de los ejemplos, si quieren, se puede volver a la teoría, ¿sí? Pero yo tengo, por ejemplo, signos visuales, los signos visuales, que no son acústicos, obviamente, no son lineales,
pueden ser simultáneos, tranquilamente, ¿sí? Una fotografía, una película que consta de signos visuales, esos signos son simultáneos, ¿sí? Los veo al mismo tiempo, además. Hay un ejemplo que da Saussure que dice, no puedo pronunciar dos palabras al mismo tiempo. Claro, porque es auditivo. La lengua es auditiva, entonces no me permite pronunciar dos palabras al mismo tiempo, salvo que sea ventríloco, pero bueno, tampoco es exactamente así. Digamos, yo no puedo pronunciar dos palabras al mismo tiempo. Ahora, puedo hacer dos gestos al mismo tiempo, o más. Puedo hacer un gesto con cada mano, con los pies, con los ojos, con la boca, todo al mismo tiempo, simultáneamente, no linealmente, ¿sí? Entonces, ahí evidentemente se demuestra que los signos no auditivos no tienen por qué ser lineales. Ahora, por supuesto, puede haber otros códigos, otros signos que tengan significante auditivo, y también hay significantes visuales que son lineales, que no son simultáneos. Por ejemplo, el semáforo, que tiene significantes visuales, no se prenden las tres luces al mismo tiempo, o dos al mismo tiempo. No, es una sola por vez, ¿sí? Así que ahí también hay linealidad, ¿sí? Pero no es obligatoria, no es obligatoria. Y cuando está justamente lo que yo mencionaba antes, que es el, el otro, la flecha de signo, digamos, de doblar, perdón, la flecha de giro, ¿sí? Ahí tenemos una simultaneidad de dos signos al mismo tiempo, ¿sí? Porque como son visuales, permite que eso ocurra, ¿sí? Pero los mejores ejemplos son un afiche, una fotografía, un dibujo, una película, ¿sí? Una toma de una película. Ahí está llena de signos al mismo tiempo, ¿sí? No son lineales para nada. Bueno, entonces esta característica primera, este principio primero, que se llama linealidad, evidentemente no se extiende automáticamente a otros tipos de signos que no tengan carácter auditivo en su significante, ¿sí? Ahora, la segunda característica o principio, no importa el orden, pero este lo doy en segundo término por circunstancias particulares, que ya veremos, es lo que eso se llama arbitrariedad, ¿sí? Esto es un tema fundamental en Saussure, ¿sí? Tienen que saber perfectamente lo que significa la arbitrariedad y la relación con todos los otros conceptos que hemos visto hasta ahora y los que veremos después si llegamos, ¿sí? La arbitrariedad es el punto clave en Saussure y va a estar en el parcial, en el final y en todos los finales posteriores, ¿sí? No pueden aprobar sin saber lo que es arbitrariedad, ¿sí? La arbitrariedad del signo lingüístico, o como dice Saussure, el signo es arbitrario. Bueno, esa es la pregunta que yo les había dejado. La tercera, en realidad, porque es la que no habíamos visto todavía. Las dos primeras las habíamos visto. Sería conveniente que traten de escribirlas y mandármelas para ver si yo se las puedo corregir, porque si no, como les digo siempre, van a llegar al parcial sin ninguna práctica y cuando tengan que contestar las preguntas, es como que al no tener práctica, bueno, les va a resultar bastante más difícil. Pero en este caso particular, ¿se fijaron, leyeron qué es la arbitrariedad? ¿Tienen alguna aproximación, alguna equivalente, algún sinónimo, alguna entrada posible al tema de la arbitrariedad que hayan leído? Yo por lo que entendí con lo que leí es que o sea, lo que significa que sea arbitrario es que como que sucede sin un sentido, o sea, porque sí, por así decirlo. ¿Qué cosa sucede sin un porque sí? Porque sí está bastante bien, Donde lo tenía pero ¿qué es lo que eh, sucede? ¿Qué es lo que sucede porque sí? Es la nominalización de las cosas. No, pero Es las porque cosas sí. no tienen nada que ver De con... las cosas son. No, estaba hablando del signo, el signo. No es Eh, porque por el lazo que tienen el signo, el significante y el significado.
Sí, ¿qué pasa con ese lazo? Ese lazo no dice que es como arbitrario, pero es como la misma palabra. Es arbitrario, claro, pero ¿qué significa arbitrario? Claro, a eso vamos. Más o menos hay ahí como dos cosas acertadas, ¿no? Un poco lo que dijo Daya y ahora lo que dijiste vos, digamos, si juntan las dos, más o menos como que pueden redondear algo un poquito mejor. Que no tiene una justificación, ¿qué cosa? Digo acá por el chat me apareció algo así, ¿no? ¿Qué es lo que no tiene una justificación? ¿No es una convención social? Mm, ¿Qué cosa? Sería una convención social. El, el signo. Por Sí, eso es sí, eso, arbitrario. eso lo sabemos de antes. Eso ya lo sabíamos de antes porque, bueno, No, acá lo encontré, El profe. signo puede ser una cosa, pero puede ser otra. Lo que quiere decir es que no hay una relación entre el signo y el significado y el significante. no hay una Esa es relación, no hay una relación como, porque relación hay, claro, si no tuviera una relación irían cada uno por su lado. No, al contrario, hay una relación, sí. Entre significante y significado hay una relación, ya sabemos, estrecha, no se pueden separar. Pero ¿cómo es esa relación? Arbitraria. ¿Pero qué significa arbitraria? Vale la pena el esfuerzo que hagan ahora, ¿no? No, al contrario, sí está Que preestablecida. se basa en signos naturales, profe, dice por No, acá. todo lo contrario, No, todo lo no. contrario. Todo lo contrario de natural. No sé quién dijo por ahí, no sé si fue Gabriela, creo que dijo convencional. Por ahí podría andar un poquito mejor. ¿Sí? Ahí más o menos está llegando a la definición, ¿no? También Daya había dicho porque sí. Y si bien eso es muy coloquial, porque sí, bueno, no está tan mal, no está tan mal. ¿Sí? La relación entre significante y significado es porque sí. ¿Sí? Es algo así. ¿Sí? Es convencional. Pero es una construcción de quién? Construcción siempre hay alguien que construye. Y el signo no lo construyó nadie. Viene de hace mucho tiempo, nadie lo De construyó. la libre elección del hablante, dice, puede ser. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Tampoco, todo lo contrario. Estoy Todo lo equivocada contrario, entonces. claro, claro. No, porque uno, por ejemplo, cuando uno elige el significante o el significado, cuando hablo yo elijo los significantes o los significados. No, todo lo contrario. ¿Sí? Está preestablecida. Como alguien preguntaba acá, pero al revés, está preestablecida. ¿Sí? Entonces jamás puede elegir a alguien. El individuo no elige nada. Ya lo habíamos visto esto con la lengua y el habla. Profe, acá encontré un machetito que me había hecho yo en el resumen, que es que el signo es arbitrario, quiere decir que no hay una relación específica entre una palabra y su significado. Eso es lo que yo tengo anotado en los resúmenes. Sí, pero no está muy bien. Primero que palabra pertenece al habla. Y después específica, y sí, es específica, porque lo contrario de específica, ¿qué sería? No, la relación entre significante y significado es muy específica, ¿sí? Pero no es entre palabras. La palabra es otra cosa completamente distinta, como acabo de decir antes. La palabra es el habla, el sonido. Y acá estamos hablando de la relación entre significante y significado, que pertenece a la lengua y está en la mente de los hablantes, ¿sí? Pero nadie Sí. elige el significado que le parece o el significante que le parece, porque si no sería imposible comunicarse, esto ya lo vimos mucho antes. El individuo No, no obvio, puede viene de hacer la nada. convención social. Viene exactamente una especie de convención social, pero teniendo en cuenta, porque es muy peligrosa la palabra convención, y esto aparece casi como error en la mitad de los parciales.
la idea de que la convención es un acuerdo, por eso alguien decía, el individuo elige, o es una construcción. No, 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 no. La convención quiere decir que no es natural esa relación. Ahí sí podría ser, ¿sí? Que la relación sea convencional. Pero ojo, porque la palabra convención remite, puede sugerir que alguien se puso de acuerdo, porque una convención es un conjunto de personas que se ponen de acuerdo, en principio, ¿sí? Y eso no es la lengua, ya lo sabemos de antes, y mucho menos el signo entonces, porque forma parte de la lengua. Nadie se pone de acuerdo en relación con los signos. Ya los encontramos hechos y los usamos de manera pasiva, porque si no, no nos podemos comunicar. Así que lo de convencional hay que tomarlo con pinzas. Si significa que no es natural, perfecto, ¿sí? O sea que el signo es artificial en el sentido de que la relación entre significante y significado no obedece a ninguna naturaleza absoluta, no tiene motivación, ¿sí? Eso, perfecto, ¿sí? Por eso el porque sí me gustó, está bien, se puede tomar, pero en realidad arbitrario es sinónimo de inmotivado. No hay ninguna relación absoluta, ninguna relación racional o lógica entre un significante y un significado. Pero esa relación, por supuesto, sigue siendo estrecha y fuerte, de tal manera que nadie la puede romper. Solo el tiempo, a largo plazo, la puede llegar a romper, ¿sí? Pero en principio es obligatoria. ¿Qué sería un signo natural como contraposición, digamos, a los signos de la lengua? Un signo natural puede ser el humo en relación con el fuego. Si yo veo humo en algún lado, en cualquier lado, puede ser en el horizonte, puede ser atrás de un edificio, puede ser al lado de mi casa, puede ser en la cama acá en este momento, ¿sí? Y yo veo humo. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué produce el humo? Es decir, el humo, ¿por qué es producido? Siempre Por el por, fuego, por un incendio. por un fuego, Lo digamos. relacionamos con el fuego. El fuego produce humo, el humo es producido por el fuego. Acá en la China y en todo el universo, bueno, todo el universo no, en toda la atmósfera. La atmósfera por una cuestión de oxígeno, digamos, ¿no? Porque el fuego solo puede entrar en combustión con este oxígeno. Eso es natural. Eso es natural. Si yo veo humo, entonces sé que hubo fuego en algún lado, que hay fuego en algún lado. ¿Lo puedo ver o no? Si hay humo, hay fuego. Punto. ¿Sí? Y si prendo un fuego, sé que va a haber humo. Esa relación es natural, no, no se puede romper, no hay manera que yo prenda un fuego y salga agua. No hay manera de que haya humo y cuando voy a ver hay, no sé, grano de trigo. No, va a haber un fuego. Eso es natural, ¿sí? Tengo fiebre, es porque tengo una infección. Es natural, ¿sí? Si tengo una infección, voy a tener fiebre, ¿sí? Si tomo una pastilla para bajar la fiebre, me va a bajar la fiebre. Todo eso son procesos naturales, no arbitrarios, ¿sí? No inmotivados, no porque sí, ¿sí? Son relaciones de causa-efecto, relaciones físicas incluso, en términos de la ciencia, de la física, ¿no? Como puede haber de relaciones químicas, etcétera. Todas esas relaciones, los fenómenos meteorológicos, está por cortar, ¿eh? Seguimos después, pero fenómenos meteorológicos, ahora hace frío, difícil que llueva. Si aumenta la temperatura y aumenta la humedad y baja de repente la presión, ¿qué pasa? Va a llover seguramente, viene tormenta, ¿sí? Los fenómenos meteorológicos son naturales, ¿sí? No arbitrarios, ¿sí? Eso es para contraponerlos a los signos lingüísticos, donde evidentemente los significados, los significantes están unidos, vuelvo a usar la palabra que me gustó, la expresión que me gustó, porque sí, ¿sí? En realidad, por supuesto, Saussure no lo dice de esa manera. No lo usa en el parcial, en todo caso, pero porque sí, él lo dice de una manera misteriosa, enigmática. Vienen así. Decimos perro porque antes se dijo perro y mañana se dirá perro, ¿sí? Pero no hay ninguna razón para decir perro.